Buenas tardes. Como ya se está proyectando en mi diapositiva, ¿sí? Hoy día nos toca hablar sobre, ya estamos en la semana número 7, ¿sí? Estamos en la semana número 10, semana número 10, y este domingo es su segundo examen. Sin embargo, a ustedes le va a venir hasta la semana número 9, ¿verdad? Bien, vamos a hacer la clase de una manera rápida y luego vamos a desarrollar los ejercicios, ¿no? Porque la clase en verdad ustedes ya la han escuchado. Entonces, en esta semana nos toca hablar de reproducción, ¿sí? Reproducción. Entonces, cuando hablamos de reproducción, bueno, reproducción como una característica muy importante que realizan todos los seres vivos, ¿cierto? Como una característica, ¿no? Importante que realizan todos los seres vivos, en la cual, pues, dejan descendencia, ¿no? Dejan descendencia, ¿ya? Dejan descendencia, y esta descendencia, ¿ya? Eh, es muy semejante. Ya, discúlpeme, se cayó en la señal. Voy a volver a compartir porque ya. Entonces, les decía que esta es una característica biológica, ¿ya? Es una característica biológica de todos los seres vivos que tienen como finalidad mantener a la especie. Mantener a la especie y la descendencia es igual o muy parecida, ¿sí? La descendencia es igual o muy parecida. Sin embargo, la reproducción la podríamos dividir en dos grandes grupos, ¿ya? Una reproducción asexual, en la que interviene un solo gameto, ¿ya? Un solo gameto y no hay sexos separados, es un solo sexo, ¿sí? Y los individuos, los descendientes, son exactamente iguales a los padres, ¿no? Al parental, ¿no? Al parental. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay, pues, recombinación genética, ¿no? No hay recombinación genética. Entonces, al no haber recombinación genética, eh, no puede haber variabilidad, ¿no? No hay variabilidad, ¿ya? Eh, Sin embargo, tenemos también la reproducción sexual, ¿ya? En la reproducción sexual sí intervienen dos gametos, ¿ya? Intervienen dos gametos, hay dos sexos, ¿no? Y hay un intercambio genético, ¿ya? Un intercambio genético, por lo cual hay variabilidad genética y existe, ¿no? En ese caso, existe una bastante variabilidad genética, bastante variación. La descendencia no es exactamente igual a los padres, ¿no? Es bastante parecida, puede ser parecida, ¿ya? Eh, pero no es igual, ¿ya? No es igual, ¿sí? Ya. Ahora, eh, ahora, desarrollando sobre la reproducción asexual,
la reproducción asexual, tenemos la reproducción asexual puede ser tanto en organismos unicelulares, ¿no? Una sola célula, como en organismos pluricelulares, ¿ya? Organismos pluricelulares. Tenemos fisión binaria, ¿ya? Fisión binaria, ¿sí? Fisión binaria se lleva a cabo, ¿ya? Generalmente en procariotas, o sea, en bacterias, ¿ya? Eh, y digo generalmente porque no es exclusivo, ¿ya? No es exclusivo, ¿sí? Tenemos también, en este caso, ¿qué es lo que pasa? La célula madre, ¿ya? La célula madre crece y llega a un punto en que duplica su material genético, ¿sí? Duplica su material genético y dentro del citoplasma, ¿ya? Se queda ella con sus dos células hasta que exista una estrangulación en su citoplasma, ¿no? O sea, una división del citoplasma, ¿ya? Una estrangulación, se divide el citoplasma, ¿sí? Se divide el citoplasma y se divide la célula en dos, originando dos células hijas, ¿sí? Originando dos células hijas a partir de una célula madre. Estas dos células hijas obviamente son más pequeñas, pero son exactamente igual a la madre, ¿no? Ahora lo que van a pasar por un proceso de crecimiento, ¿sí? Entonces, ya la célula crece, divide su material genético, forma, ¿no? Dos agrupaciones, materiales genéticos que se van a dirigir hacia los polos opuestos, hacia los lados, ¿no? Luego, en el plano medio de esta célula, ya en el plano medio del citoplasma, hay una estrangulación y genera dos tipos de, eh, dos células, ya que son exactamente iguales a la madre, más pequeñas pero iguales, ¿no? ¿Quién más realiza este tipo de reproducción? Algunos protozoarios. Ya algunos protozoarios, como las euglenas, también realizan este tipo de reproducción de fisión binaria, pero es común en procariotas, ¿ya? Ahora, la gemación es una célula madre, ¿ya? Divide su material genético también, ¿ya? Divide su material genético, pero este material genético va a migrar hacia la membrana de la célula, ya va a migrar hacia la membrana de la célula y eh, luego este núcleo se va a rodear de, de citoplasma y se va a rodear de membrana, ya, se va a rodear de membrana originando una yema, ¿sí? Originando una yema. Esta yema posteriormente se va a desprender, se va a romper, ya va a haber una excisión, se va a separar de la célula madre, ya, y va a formar un individuo pequeño, ya, pequeñito, pero muy idéntico, ¿no? Similar en su forma, ¿no? Al parental, ¿sí? Similar al parental, ¿ya? Disculpe, profesora. ¿Sí? ¿Me podría ayudar con una pregunta? Ah, ya, genial. Buenas tardes. No me había dado cuenta Buenas que había tardes. entrado alguien. Eh, en el chat hay una pregunta que la última que enviaron ayer. No sé si puede visualizarla. Ivo, ¿puedes enviarla de nuevo, por favor? Porque no lo veo, no veo la pregunta. Sí. Ok, ahora la envío. Mi duda es, ¿por qué no podría ser la alternativa B la respuesta? Ya. A ver, déjame, déjame dejar de presentar esto.
¿Puedes ver tu pregunta? Sí, ¿no? Sí, sí se ve. Ya, a ver, dice, tras un accidente, un camión que transportaba etileno. Ah, ya. Sí, esta es de la pre. Sí, de la pre. Ya, ¿qué número? ¿Cuál es? ¿Qué semana? ¿Qué cuadernillo? Ah, no, este es de examen, de la pre, segundo examen. Ya, sí, pero esta también ha venido, me parece que en un cuestionario. Ah, no, no lo he visto, solo lo encontré en un examen. Ya, a ver, ya. Tras un accidente, dice, tras un accidente, un camión que transportaba etileno, ya, quedó semienterrado en un paraje cercano a terrenos de cultivo. ¿Ya? En las siguientes semanas, los agricultores de la zona observaron algunos cambios en sus cultivos. Marca el enunciado que expresa un fenómeno que estaría asociado a este accidente. ¿Ya? Dice, a ver, tenemos que analizar el contexto. Te está hablando de que este camión tenía ¿qué? Etileno, ¿no? Sí, ¿El etileno qué era? ¿Recuerdas acelera que lo la hemos visto? maduración. Ya, acelera la maduración, ¿no? Entonces acelera la senescencia. Ajá. Pero ya, dentro de las fitohormonas, porque es una fitohormona, ¿cierto? Habían 5 fitohormonas que tú has visto. 3 que eran estimuladoras y 2 que eran Inhibidoras. inhibidoras, exacto. ¿Ya? 2 inhibidoras. El etileno es una inhibidora, ¿cierto? Teníamos 2 inhibidoras, 3 estimuladoras, auxinas, citocinas y giberelinas, ¿sí? Y dentro de las inhibidoras teníamos al etileno, ¿quién más? Y al El ácido ácido abscísico. abscísico. Ajá, ya ácido abscísico. Ya, muy bien. Entonces, ya te está hablando de algo que inhibe, ¿cierto? Te está diciendo que se derramó etileno y que se quedó enterrado, o sea, se metió a la tierra, ¿no? Cerca a zonas de cultivos. O sea, afectado, porque, ¿por qué? Porque nos dice que los agricultores de la zona observan algunos cambios en su cultivo, o sea, que está siendo afectado. ¿Cuáles son esos cambios que podrían realizarse? ¿Los frutos tardaron mucho tiempo en madurar? No, ¿no? No No. podría ser esa, porque es al revés, justamente, ¿no? Además, estamos en cultivos, ¿no? Bueno, cultivos no sabemos en qué fase cultivo, pero bueno. Las semillas germinaron más rápido de lo habitual. Ya, ¿podría Yo, ser que las semillas germinaron más rápido de lo habitual? yo me fui por esa respuesta. Ya, pero ¿te acuerdas que teníamos una fitohormona que nos ayudaba en eso? Sería la citocinina, entonces, esa. Eh, ahorita vamos a ver las fitohormonas para recordar, ¿ya? ¿Qué semana eran las fitohormonas? Coordinación química, ¿no? Sí, Coordinación química. A ver, ¿qué semana es coordinación química? ¿8? sí, me parece que sí, la 8. A ver, déjame buscar.
Ya, acá la tengo. A ver, un ratito. Ya, acá estamos, ¿no? ¿Puedes ver? Sí, sí se ve. Sí se ve. Ya, entonces teníamos 5 fitohormonas, ¿no? 3 estimuladoras que ayudaban al crecimiento, estimulador es algo que te ayuda en el metabolismo, ¿cierto? Mientras que las inhibidoras eran aquellas pues que desaceleraban el metabolismo. Entonces, teníamos a las auxinas que ayudaban en el crecimiento de yemas, ¿no? De nuevas células, porque estaban localizadas en las células meristemáticas, ¿no? Sintetizadas en los meristemos vegetales. ¿Dónde tenemos los meristemos? En las raíces, tanto laterales, adventicias, como en las yemas, ¿no? Eh, Además, ayuda en la diferenciación de xilema y floema, ¿no? Y produce respuestas fototrópicas y geotrópicas, o sea, el movimiento de la planta hacia la luz o hacia las raíces, hacia la tierra, ¿no? Teníamos las giberelinas, como el ácido giberélico, ¿ya? Las giberelinas, mira, alargamiento de células y tallos, ¿ya? Alargamiento de células y tallos, ¿ya? Similar al ácido indolacético, y estimulan la formación de hojas, estimulan la formación, o sea, se van a formar hojas, se van a formar flores, y además, mira, germinación de ¿qué? De la semilla, ¿no? Germinación de la semilla, ¿sí? Y las Sí. citocininas, ¿no? Que se derivan de la adenina, ¿no? Estimulan la mitosis. La citocinina, entonces, ¿no? Citocinas, ¿no? Adenina, ¿no? Estimulan la mitosis. Cuando hablamos de ADN, está estimulando la mitosis, el ADN, ARN, proteínas, ¿no? Favorece el alargamiento de frutos, semillas, inhibición del amarilleo. Como estamos hablando, el ADN inhibe el amarilleo de las hojas cortadas, por ende, previene la senescencia, o sea, previene el envejecimiento. ¿Ya? Entonces, tu alternativa B no podría ser tampoco, ¿cierto? Porque te está diciendo que las semillas germinaron más rápido de lo habitual. Eso hubiese sido si fuera una giberelina. Ah, ok. Ahora entiendo. Ajá. Después, ¿las plantas redujeron su senescencia? Tampoco, porque eso hubiese sido ¿cuál? ¿Qué hormona hubiese reducido la senescencia? La citocinina. La citocinina, ajá. Las raíces dejaron de crecer normalmente. La única que inhibe, ¿no? Es la única que inhibe, porque las demás alternativas, eh, como que siempre son a favor, ¿no? Ayudan en el metabolismo, ¿no? Son estimuladoras, ¿no? Las hojas vegetales se mantuvieron lozanas, o sea, frescas, o sea, no se envejecieron, ¿no? Tampoco, ¿no? Sí, eso sería otra citocinina, ¿sí? Ah, sí, profesora. Ahora entiendo. Ajá, ya. Ok, gracias. ¿Tienes, ¿Tienes alguna otra Es, pregunta? no, es ¿Será todo por tú? ahora. Ah, ya, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo vas para tu examen? Bien, me siento bien. Qué bueno, qué bueno, me alegra. Ya. Entonces, voy a continuar con la clase. Si quieres, te quedas a escuchar. Ok, gracias. Ya. Ya. Entonces, estábamos aquí en gemación, ¿no?
que se genera finalmente otro individuo a partir de un individuo parental, ¿no? Forma una división del núcleo, ¿no? Ese núcleo migra hacia la posición pegada a la membrana, ¿ya? Y luego, ¿sí? Luego, se rodea de citoplasma, se rodea de membrana plasmática y se separa en una nueva yema, ¿sí? La yema es una copia, ¿ya? Es una copia de la célula madre, ¿sí? Es una copia de la célula madre. Ahora, en el caso de esporulación, ¿ya? Ya, bueno, eso es comúnmente ¿en quién? En levaduras, ¿ya? Levaduras, por ejemplo, realiza este tipo de reproducción, ¿ya? Ahora, en el caso de esporulación, ¿ya? En el caso de esporulación, es común en protozoarios, y esporulación nos habla de esporas, ¿ya? De esporas, ¿ya? Entonces, en este caso, consiste en una serie de divisiones del núcleo. Acá nosotros podemos ver que el núcleo, ¿no? Se divide en dos, este núcleo se vuelve a dividir en cuatro, y así, ¿no? Sucesivamente. Estos núcleos ya están bordeados de citoplasma y cuando hay una buena cantidad, ¿no? de núcleos, esto se va a la célula, va a acabar reventando, porque no va a poder almacenar tanto, ¿no? Eh, no va a poder aguantar tanto y va a explotar y va a liberar a estas esporas, ¿ya? Va a liberar esas esporas que luego van a, como tienen el material genético, ¿no? Y toda la información van a comenzar a crecer, ¿no? Van a comenzar a crecer nuevamente. ¿Ya? Eso es común, ¿ya? En protozoos, ¿ya? En protozoarios, por ejemplo, el plasmodium, ¿ya? Plasmodium, ¿sí? Ahora, tenemos reproducción también asexual pluricelular, ¿ya? Pluricelular. En este caso, tenemos la reproducción, por ejemplo, vegetativa, ¿ya? La reproducción vegetativa, ¿ya? Tenemos reproducción vegetativa, tenemos eh, dentro de esa reproducción vegetativa que la hacen las plantas, ¿ya? Tenemos a los estolones, por ejemplo, que es un crecimiento lateralizado de raíces, ¿ya? Las raíces laterales comienzan a crecer, pero estas van a crecer por encima de la tierra, ¿ya? Por encima de la tierra. Y va a crecer por encima de la tierra y cuando encuentre un lugar apropiado va a profundizarse, ¿ya? Para hacer un crecimiento, para volver a germinar, ¿ya? Para volver a germinar, ¿sí? Eh, ahora, eso, por ejemplo, ¿quién hace esto? Las fresas, por ejemplo. Las fresas tienen este tipo de reproducción, ¿ya? Ahora hay reproducción por rizoma también, ¿ya? En este caso, estos rizomas es común en helechos. Es un crecimiento también lateralizado del tallo, ¿ya? Un crecimiento lateralizado del tallo, al igual que el estolón, pero en este caso, el rizoma va por debajo de la tierra, ¿ya? Va por debajo de la tierra, ¿sí? Em, y va a germinar otra vez las raíces, ¿no? Y la planta va a producir, va a emerger nuevamente cuando encuentre el momento favorable, ¿no? Reproducción por tubérculos, ¿ya? Los tubérculos también
son unas estructuras, ¿no? Unos tallos modificados, ¿no? Constituidos de unos ojitos o unas yemas, ¿no? Del cual va a volver a brotar, ¿sí? La planta, ¿ya? Del cual va a volver a brotar la planta, ¿ya? Podemos sembrar, ¿no? Un tubérculo y este nos va a servir va a generar más tubérculos, ¿no? Entonces, por lo general, lo que hacen los agricultores que siembran papa, guardan un poco de la producción y les va a servir como semillas para la siguiente campaña de producción, ¿sí? Entonces, eh, ese es otro tipo de reproducción asexual, ¿no? A partir de una misma papa va a crecer diferentes individuos, ¿no? De papa, ¿ya? Clones, obviamente, todas, ¿no? ¿Ya? Y por último, los bulbos. También es una estructura modificada, ¿ya? Este bulbo que va a generar otros bulbos o bulbillos, ¿ya? De la base va a salir raíces, ¿ya? Y bueno, y el tallo va a crecer, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué ocurre eso? En la cebolla, por ejemplo, la cebollita china, ¿no? Entonces, no sé si ustedes han podido ver el ajo, por ejemplo, o la cebolla, que tiene como un bulbo en el tallo, no en la parte baja, la protuberancia, pero encima o en la parte lateralizada de esa protuberancia tiene como otro crecimiento. Bueno, ahí está generándose los bulbillos, ¿sí? Ya. Eso es reproducción vegetativa, ¿ya? Reproducción por esporas, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, los hongos pluricelulares, en donde, ¿ya? A partir de esos hongos, de las hifas de los hongos, se genera unas estructuras, las terminaciones llamadas esporangios, ¿ya? Estos esporangios albergan a las esporas, ¿ya? Estos esporangios albergan a las esporas que eh, en determinado momento, ¿ya? En determinado momento, ¿sí? Eh, Se revientan, se rompen, se abren estos esporangios y caen las esporas, ¿ya? Caen las esporas. Y emergen, pues, nuevamente otro grano de polen, otro grano de esporas, perdón, otro grano de esporas, ¿sí? Ahora, reproducción por gemación, ¿ya? En este caso, la gemación también, ¿no? Produce una gema, una yema, ¿ya? Entonces hay un crecimiento lateralizado, ¿ya? Del individuo, ¿ya? De forma, primero de repente una célula, dos células. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo ahí, lo que hay es que hay un crecimiento, ¿no? Comienza a emerger de la parte lateral de estos animalitos. En este caso vemos una hidra de agua dulce. Ya en la parte lateral va a crecer una estructura muy semejante ya al adulto. Ya entonces comienza a crecer, ¿no? Acá una yema en la parte lateral, ¿no? Como una bolita chiquita. Luego aumenta de tamaño, pero este individuo es muy similar al parental, ¿ya? Y bueno, y sigue creciendo hasta que llega un momento que se desprende y se va, coloniza otro ambiente, ¿ya? O coloniza el espacio del padre. Bueno, eso
Bueno, ya. En el caso de regeneración, ¿ya? En el caso de regeneración, podemos ver, ya, ya, le quería decir, ¿no? Entonces, en la gemación, para solo terminar, hidroesponjas, ¿ya? Están a ese grupo. Y en el caso de la regeneración, como podemos ver, por ejemplo, planarias, ¿ya? Si hay una división del cuerpo del animal, ¿ya? A partir de este va a crecer otro individuo, ¿ya? El individuo se va a regenerar y va a crecer. O sea, si este animalito se divide en dos, va a generar tanto cabeza como cola, ¿ya? Y va a generar otro individuo a partir de esto, ¿sí? Bien, no hay nadie, ¿no? Ya, ya, muy bien. A ver, ahora en el caso de ciclo celular, ya cuando hablamos de ciclo celular, el ciclo celular, como su nombre también nos indica, es un ciclo, ¿no? Es un ciclo que va y viene, va y viene. No hay comienzo ni fin, no hay comienzo ni fin, sino que gira, 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 gira. Ya. Si hablamos del ciclo de la célula, nos referimos al momento de toda la etapa de la célula, pues, ¿no? Desde el nacimiento hasta su muerte, ¿no? O división, ¿sí? Entonces, es muy similar al ciclo que tenemos nosotros los seres vivos, ¿no? Porque nosotros los seres vivos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, ¿no? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. La célula también, ¿sí? Entonces, este ciclo celular, chicos, se divide en dos grandes fases. Interfase y profase, ¿ya? Interfase y fase M, perdón. Interfase y fase M, ¿ya? ¿Qué pasa en la interfase? Interfase, si ustedes pueden ver, ¿ya? Miren, si ustedes pueden ver todo este pastel de acá, con las tres divisiones le pertenece a interfase, ¿ya? Y la porción pequeñita que no está ahí pintada le pertenece a la fase M, ¿ya? En interfase, lo que pasa es que la célula se está preparando para su momento de división, ¿ya? En la interfase, las células, al estar preparándose, ¿qué significa? Que están alimentándose, que están duplicando su material genético, ¿ya? Duplicando su... Bueno, entonces, en este caso, ¿no? La interfase también las organelas crecen, ¿no? Etcétera, ¿ya? Esta interfase, ojo, mira, ahí te la han dibujado en tres colores. ¿Por qué? Porque se divide en tres grandes fases, ¿ya? La interfase se divide en tres grandes fases. La fase G sub 1, la fase S y la fase G sub 2. La fase G sub 1, ¿ya? La fase G sub 1, la célula, chicos, acabó de nacer. ¿Por qué? Porque es inmediatamente después de pasar la división, ¿no? Después de la citocinesis. Entonces la célula primero se dividió, primero se reprodujo, mejor dicho. Luego dio luz, ya la célula nació y luego va a crecer. Cuando la célula nace, podríamos decir, ya, que la célula está en G1.
Entra G1. ¿Por qué? Porque así como si fuese un bebé, ¿no? La célula acaba de nacer y la célula comienza a crecer, ¿no? Crecer. Ya mantiene su metabolismo normal, ya los organelos, todas las organelas se duplican. Claro, porque está creciendo. Además, tiene que, que guardar mucha energía, ¿ya? Luego, después de pasar a la fase G1, la célula entra en la fase S. La fase S se llama S por síntesis, ¿ya? Por síntesis, la fase S. En esta fase S, ¿ya? En esta fase S se sintetiza ADN, se duplican los cromosomas, se sintetiza cromosomas, se sintetiza ADN, ya se duplica todo el material genético. Esa fase es muy importante, ¿ya? Y siguiente, la fase G2, la célula comienza a crecer nuevamente, ¿ya? Y se prepara para la mitosis. Un minuto, chicos. Bien, entonces, en la fase G2, ¿no? Después de que la célula ha sintetizado todo su material genético, ha duplicado todos sus cromosomas, la célula sigue creciendo, ¿ya? La célula sigue creciendo, ¿por qué? Porque está preparándose para su división completa, ¿ya? Sigue creciendo y está preparándose para su división, ¿ya? Entonces, eh, llega la fase M. ¿Ya? Esta fase M está dividida en dos grandes grupos. La mitosis como tal, ¿ya? Mitosis, ¿sí? Y citocinesis, ¿ya? Citocinesis más mitosis, fase M, ¿sí? Ya, dentro de la mitosis, ya, tenemos cuatro grandes fases más, o cinco, ¿no? La prometafase es una intermediaria, algunos lo consideran, algunos no. Pero bueno, ya, cinco fases, ¿sí? Profase, prometafase, metafase, anafase y telofase, ¿ya? Eh, Tienes que acordarte el orden, pues, ¿no? El orden, ¿no? Es muy importante saber el orden, ¿no? Eh, Utilizan, ¿no? Mucho Promete a Ana tejer, ¿no? Promete a Ana tejer. Y ahí tienen la de profase, la me de promete, no, ese, la promete, ¿no? Después promete a Ana, anafase y tejer de telofase, ¿no? Promete a Ana tejer. Promete a Ana tejer, ¿ya? Eh, y después de esta viene ya la citocinesis, ¿ya? La citocinesis, ¿sí? ¿Qué es qué pasa exactamente, o qué es la citocinesis, o qué es la mitosis? La mitosis es la división exactamente de los cromosomas, ¿ya? El material genético se ha duplicado en la fase S, pero necesita ahora dividirse en las dos células hijas que se están creando, ¿no? Para eso se duplica el material genético, para luego dividirse, ya en las dos células hijas que tiene que ser. Entonces,
Entonces, toda la mitosis es esta división cromosómica, ¿ya? Pero no solamente tiene que dividirse los cromosomas, sino que también cuando va a haber una división celular tiene que dividirse todo el citoplasma, ¿sí? Tiene que dividirse todo el citoplasma, ¿ya? Y a esa división del citoplasma se le llama citocinesis. Cito, del citoplasma, de célula, ¿ya? Cinesis, una división, ¿ya? Citocinesis. Entonces, eh, vamos a verlo con más detalle, ¿no? Acá, ¿no? Entonces, miren, la célula acá, después de la citocinesis, que es la división del citoplasma como tal, la célula acabó de nacer, ¿ya? La célula acabó de nacer y se divide en dos, ¿cierto? Una célula joven, pequeña, que entra a la fase G sub 1. En esta fase G sub 1, la célula tiene que crecer, 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 ¿no? Duplica su tamaño, aumenta su cantidad de organelas, ¿no? Más mitocondrias, más retículo endoplasmático, ¿no? Más lisosomas, más todo. Y otras moléculas también, ¿no? Aumenta la cantidad de organelas, enzimas y otras moléculas. Luego, la célula entra a la fase de síntesis, ¿ya? Síntesis, la fase de síntesis, ¿por qué? Porque sintetiza material genético, ¿ya? Se lleva a cabo la duplicación de todo el ADN, ¿ya? De todo el ADN y nuestras proteínas asociadas a esta, ¿ya? Existen ahora dos copias de la información, ¿no? Genética de la célula, dos copias de la información genética, ¿ya? Luego, eh, la célula, después de dividir todo su material genético, entra en la fase G sub 2, ¿ya? En esta fase G sub 2, eh, la célula otra vez sigue creciendo, ¿no? Sigue creciendo, sigue almacenando nutrientes, justamente porque necesita ya almacenar energía para que se lleve a cabo la separación de esos dos juegos de ADN que ya ha generado, que ya ha sintetizado, ¿no? Entonces, divide, ¿sí? Divide esos juegos, ¿no? Divide en la mitosis. Cuando la célula ya ha crecido lo suficiente, entonces entra a la mitosis, ya entra a la fase M. En esa fase M ya te dije que se divide en mitosis y en citocinesis, ¿no? Mitosis y citocinesis. Mitosis, ya ahí se separan los dos juegos cromosómicos, ya se separan los dos juegos cromosómicos. Y citocinesis se separa el citoplasma. Y ahí se genera, ¿no? La estrangulación de, de la célula, generando dos células hijas, en el caso de eh, eucariota animal, por ejemplo, ¿ya? Sin embargo, en el caso de eucariota vegetal es tabicación, ¿ya? Genera dos células hijas otra vez, ¿no? Entonces, eh, si nosotros vemos acá en esta imagen de la izquierda, división del material genético, ¿ya? División del material genético, tenemos que la célula acabó de nacer, no, acabó de nacer acá, ¿no? Tiene un material genético, luego crece, ¿no? En G1, replica todos sus cromosomas, ¿no? En S, fase S, ¿no? Sigue creciendo, ¿no? Separa sus cromosomas en mitosis, ¿no? Hay una segregación cromosómica en mitosis. Y luego
hay una estrangulación de la célula y se divide en dos. Cariocinesis. ¿Sí? Citocinesis, perdón. Citocinesis. Cariocinesis es división del núcleo. El núcleo se está dividiendo. Citocinesis es división del citoplasma. ¿Sí? Ya. Ahora, mitosis. Mitosis, ¿lo que es mitosis? ¿Dónde ocurre la mitosis? Bueno, la mitosis ocurre en células somáticas humanas. ¿Ya? Células somáticas humanas. ¿Qué son células somáticas? Son células corporales. ¿Ya? Todas las células corporales, esas son células somáticas. ¿Ya? Nosotros vamos a ver mitosis y meiosis, ¿no? La meiosis, chicos, solo ocurre en las células que dan origen a las células sexuales, nada más, ¿no? O sea, espermatozoides, los antecesores, ¿no? Espermatozoides y óvulos, ¿no? Solo las células sexuales realizan meiosis, mientras que las células somáticas, o sea, el resto del cuerpo, realiza mitosis. ¿Ya? Mitosis. La mitosis mantiene la información genética. ¿Ya? La mitosis mantiene la información genética, mientras que la meiosis reduce la información genética. ¿Ya? Reduce la información genética. Ahora, eh, dentro de mitosis, ¿ya? Dentro de mitosis hay varias fases, ¿no? Yo te dije que habían 4 y bueno, pero hay una intermediaria, la prometafase, entonces por eso la hacen 5, ¿ya? La célula, chicos, después que ha nacido, después que se ha generado una célula, ella está en interfase. Ella entra en interfase, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, si el ciclo celular durara aproximadamente 24 horas, ¿ya? Es un decir, ¿ya? Si dura 24 horas, 23 horas la célula se la pasa en interfase, ¿ya? 23 horas la célula se la pasa en interfase. Mientras que 1 hora la célula realiza mitosis, ¿sí? 1 hora la célula realiza mitosis, ¿ya? Entonces el tiempo es corto, ¿ya? El tiempo es corto en mitosis. Donde se puede observar al microscopio cosas es únicamente en mitosis, ¿ya? En interfase nosotros no observamos nada, más que el núcleo así condensado, ¿ya? ADN condensado, o descondensado, mejor dicho, ¿ya? ADN descondensado, ¿sí? Entonces, la célula acaba de nacer y se ve así. Una célula somática humana, una célula humana, tiene 46 cromosomas, ¿verdad? 23 cromosomas del lado de mamá, 23 cromosomas del lado de papá. Va a entrar a profase y en profase, ¿ya? En profase, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, van a haber ciertas características, ¿no? Profase, las, eh, el ADN comienza a condensarse, ¿ya? En profase, el ADN comienza a condensarse, ¿sí? ¿Ya? Entonces el ADN comienza a condensarse, ¿ya? O sea, ¿qué significa condensarse? O sea, el ADN se está compactando, ¿ya? El ADN que solamente lo vemos como una estructura así, oscura, una mancha, ¿no? El núcleo, ¿no? Ahora va a comenzar a tener formitas por dentro, ¿ya? Comienza la condensación. Y este, después, ¿ya? Después de condensarse, la membrana nuclear comienza a desaparecer también,
¿ya? Comienza a desaparecer poco a poco. Además, ¿ya? Los centrosomas, ¿ya? Los centrosomas se han dirigido a los polos opuestos. Los nucleolos han desaparecido y se han formado las fibras del uso mitótico. ¿Ya? Se han formado las fibras del uso mitótico. Eh, en la prometafase, ya los centrosomas han llegado a los polos opuestos, las fibras del uso mitótico ya están, ya se han generado en la prometafase, ¿no? Están agarrando a los cromosomas, asegurando los cromosomas y están haciéndolos migrar. Los cromosomas están en plena migración. ¿Hacia dónde? Hacia el plano ecuatorial. ¿Y qué son los cromosomas? Los cromosomas son estructuras condensadas de ADN. Es la última estructura en condensación que tiene el ADN. ¿Ya? Entonces, los cromosomas están migrando al plano ecuatorial y en metafase, ¿ya? Los cromosomas han llegado al plano ecuatorial. ¿Pero qué hace referencia el plano ecuatorial? A la mitad de la célula realmente, ¿sí? El plano ecuatorial es la mitad de la célula. Han llegado ahí, ¿sí? Han llegado ahí en el plano ecuatorial y ya obviamente la membrana nuclear ha desaparecido por completo, ya no la vemos, ¿sí? Ya no la vemos. Y las cromátides hermanas ya van a comenzar luego en anafase, van a comenzar a migrar hacia los polos opuestos, ¿no? Las cromátides hermanas que están siendo aseguradas por la fibra del uso acromático, fibra del uso mitótico, van a comenzar a separarse y a migrar hacia los polos opuestos. O sea, estas fibras se van a comenzar a cortar. Como se cortan, van jalando, ¿no? Van jalando, ¿ya? Entonces las cromátides hermanas están migrando hacia los polos opuestos, miren, se están separando, ¿ya? Y en telofase, esas cromátides han llegado a los polos opuestos. Han llegado a los polos opuestos y están formando como un nuevo núcleo, han formado un nuevo núcleo. ¿Ya? Estas cromátides hermanas comienzan su proceso de descondensación, ¿ya? O sea, comienzan a relajar sus fibras otra vez, a desenrollarse, ¿ya? Eso es telofase. Están en los polos opuestos, ¿no? Han llegado a los polos opuestos. Pero además de eso, se va a producir, ¿no? Ya entra la citocinesis, la división del citoplasma. En este caso se está dividiendo a través de una estrangulación, ¿no? Se le conoce estrangulación, ¿ya? Y está dividiendo su citoplasma en dos, ya generando dos células hijas, ¿no? Dos células hijas. Cantidad de cromosomas, 46 cromosomas. ¿Ya? 46 cromosomas. Y otra vez se ve así, ¿no? Otra vez la célula entra ¿qué? A interfase nuevamente, ¿no? A interfase. ¿Sí? Interfase. ¿Ya? No sé si, bueno, ya, sigamos avanzando porque si no, nos trazamos. Entonces, profase, la condensación del ADN, ¿ya? Condensación del ADN en cromosomas, ¿ya? Los centrosomas están migrando hacia los polos opuestos, los nucleolos han desaparecido, las fibras del uso mitótico se ha generado de manera inicial, ¿no? Eso es lo que pasa en profase. Ya profase. Luego continúa este proceso, ya, de desaparición del núcleo, ya,
desaparición del núcleo, ¿ya? Los cromosomas están migrando hacia el plano ecuatorial, eso son prometafase, ¿no? Los centrosomas están en los polos opuestos, ¿sí? Luego, en metafase, los cromosomas han llegado ya definitivamente al plano ecuatorial, ¿sí? En metafase, los cromosomas han llegado al plano ecuatorial, o sea, a la mitad de la célula. Están asegurados las cromátides hermanas al fibra del uso mitótico y estos al centrómero, que a su vez, ya, que a su vez, eh, estos cromosomas, ¿no? Van a comenzar posteriormente a migrar hacia los polos opuestos, como lo hace, como se lleva a cabo en esta fase de anafase. Ya las cromátides hermanas comienzan a migrar a los polos opuestos, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un acortamiento de las fibras del uso mitótico, ¿ya? Pero es de biología. Así es la biología, digo. ¿Ya? Entonces, después de que los cromosomas hayan llegado, a- hayan llegado a los polos opuestos, ya se produce la telofase. Ya, una vez en los polos opuestos, ya los cromosomas, otra vez comienza su proceso de descondensación. Ya, entonces se ha formado dos núcleos, cada uno, ya, bueno, entonces después, ¿sí? Eh, Después de que han migrado ya el material genético a los polos opuestos, estos se descondensan. Ya. Entonces, inmediatamente después, ¿no? De la estrangulación viene la citocinesis, que es la división del citoplasma para generar dos células hijas. Número de N igual 46. ¿Sí? Entonces comenzó en 46 y termina con 46 cromosomas. ¿Sí? Ya. Sigamos. Esta es la estructura de los cromosomas. ¿Ya? Como te decía, el cromosoma es una forma de compactación que tiene el ADN. Ya es una forma de compactación que tiene el ADN. El ADN es una molécula lineal que tiene casi 2 metros de largo y es un tamaño muy largo para... Entonces, este ADN, cuando está en interfase, está descondensado. Ya, está todo descondensado, o sea, como que suelto. ¿Ya? Pero él va a dar vueltas sobre sí mismo, se va a enrollar sobre un complejo de 8 histonas, ¿ya? 8 histonas para, ¿ya? Cuando estas histonas comienzan a enrollarse sobre sí mismas o sobre otras células, ¿sí? Entonces va a pasar, ¿no? De una hebra suelta a cromatina, cuando se junta con las histonas, ADN más histonas, cromatina, cuando este ADN se va a enrollar sobre todo, sobre sí mismo, sobre ADN más histonas, ¿no?
sobre esas estructuras, ¿no? Va a formar solenoides, ¿ya? Y por encima de eso, ¿ya? Por encima de eso, lo que, ya, bueno, eh, acá nosotros podemos ver, ¿no? A la derecha, ¿no? Este cromosoma, las partes del cromosoma como tal. Las cromátides, ya que tiene una cromátide y otra cromátide, son las cromátides hermanas, ya así se le conoce. Este cromosoma tiene brazos cortos y brazos largos. Los brazos cortos siempre están en la parte superior, que es el P, y el brazo corto es el P y el brazo largo es el Q. Ya. Entonces tenemos acá los cromosomas, las cromátides. En los extremos tenemos a los telómeros, ¿sí? Estructura telomérica, el extremo, ¿ya? Pero al otro lado puede que no haya, ¿ya? Puede que no haya, puede que sí haya. Ya. En el centro de estas cromátides, en el centro de estas cromátides se encuentra el centrómero, ¿ya? Y rodeando el centrómero está el cinetocoro, ¿ya? El cinetocoro, ¿sí? Del cual se prende a las fibras del uso mitótico, ¿ya? Hacia abajo, entonces tenemos los bracitos largos, también llamados Q, bracitos cortos llamados P. Algunos cromosomas pueden tener alguna constricción secundaria, que es esa como que estrangulación, ¿ya? Y hacia abajo tienen un apéndice, un satélite, ¿ya? Y su forma varía de acuerdo al tamaño del brazo P, ¿ya? ¿Ya? Entonces, tenemos acá que el cromosoma, ¿ya? Se puede dividir, se puede diferenciar, ¿ya? De acuerdo a la posición de su centrómero, ¿ya? De acuerdo a la posición de su centrómero, ¿ya? Si es un cromosoma equitativo, o sea, que tanto el brazo corto como el brazo largo sean del mismo tamaño, ¿por qué? Porque estos dos brazos, tanto brazo y corto, están unidos a través de centrómero, ¿ya? Entonces, Eh, si es igual el tamaño, P y Q, estamos hablando de un cromosoma metacéntrico. Si el brazo P es más pequeño que el largo, estamos hablando de un cromosoma submetacéntrico. ¿Ya? Más pequeño, no tan pequeño, o sea, es más pequeño, pero no es tan pequeño. ¿Ya? Acrocéntrico es cuando eh, tenemos un brazo más pequeño que el otro, de todas formas, ¿no? La tercera parte, tal vez, ¿no? Mientras que telocéntrico ya prácticamente el brazo corto ha desaparecido. Ya básicamente el brazo corto ha desaparecido y solamente te queda brazo largo. ¿Ya? Ahora hablemos de meiosis. ¿Ya? ¿Ya? En este caso, ya la meiosis también es un proceso de división celular. ¿Ya? Sin embargo, esta meiosis consta de dos etapas. ¿Ya? De dos etapas.
¿Ya? Entonces, tenemos la meiosis reduccional, dos meiosis. La meiosis involucra dos procesos de división celular, ¿ya? Meiosis uno y meiosis 2, ¿ya? Conocido como meiosis uno, meiosis y meiosis 2. Meiosis uno también se le conoce como la meiosis reduccional. ¿Por qué? Porque reduce la información genética a la mitad, mientras que la meiosis 2 es una meiosis ecuacional. ¿Ya? Ecuacional. O sea, mantiene la información genética, solamente duplica todo la célula como tal. ¿Ya? Mantiene la misma cantidad de información genética. ¿Ya? Esta meiosis 2 o la meiosis ecuacional es muy similar a la mitosis. ¿Ya? Muy similar a la mitosis. Ahora, la meiosis uno, ¿ya? Sus subdivisiones son profase uno, metafase uno, anafase uno, telofase 1. Y es exactamente igual en la meiosis 2, ¿ya? También profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, ¿ya? Pero, eh, ¿qué pasa, ya? En esta profase uno de la meiosis uno, ¿no? Esta profase uno se divide a su vez en 5 fases. Leptoteno, paquiteno, ¿sí? Leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis, ¿sí? Entonces, acá podemos ver de una forma más bonita, ¿ya? A ver, lo voy a presentar. Aunque creo que tenemos una estudiante, ¿no? Irina, o teníamos una estudiante, creo, ¿no? No tenemos a nadie. Ya, ya, bueno. Entonces, acá ya tenemos las 5 fases en las que se divide Profase uno. Ya, profase uno se divide en leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Ya. Eh, ya. Entonces, acá lo que nosotros vemos, ya, es que al ser todo esto profase uno, bueno, se lleva a cabo recién el proceso de la condensación del material genético, ¿cierto? Está condensándose, está evidenciándose, ya, o sea, ya no son fibras de ADN sueltas, sino comienza su proceso de condensación. ¿Ya? En leptoteno es la fase más inicial, entonces comenzó el proceso de condensación del material genético, la envoltura nuclear, ya la membrana nuclear va a desaparecer, ha comenzado a desaparecer, ya ha comenzado a desaparecer, pero todavía está ahí, ¿ya? Y en cigoteno, los cromosomas hermanos,
¿ya? Los cromosomas hermanos se han encontrado, ¿ya? Los cromosomas hermanos se han encontrado, ¿ya? Y, ¿ya? Los cromosomas hermanos se han encontrado, se han formado los bivalentes, ¿ya? O sea, los cuatro brazos están juntos de los dos cromosomas, ¿ya? Han formado una tetrada, podríamos decirlo, ¿no? Y eso pasa en cigoteno, ¿ya? Se han ubicado los cromosomas homólogos. En paquiteno, paquiteno es la fase más importante, ¿ya? La fase más importante de... eh, de la profase uno, ¿ya? Más importante. ¿Por qué? Porque aquí en paquiteno ocurre el crossover, ¿ya? ¿Y qué es el crossover? Es el intercambio genético, ¿ya? El intercambio genético del ADN, de los cromosomas. Una porción de un cromosoma va a pasar la porción al otro cromosoma. Miren, acá, ¿ya? Hay crossover, ¿ya? O intercambio genético, ¿ya? Esto aumenta, la principal ventaja del crossing over, chicos, es la variabilidad genética, ¿ya? Se introduce la variabilidad genética, eso es importante, ¿ya? Por eso, la fase más importante de la profase uno, de la meiosis, la profase uno, es el crossing over, que va a generar la variabilidad genética al haber, pues, intercambio genético de un cromosoma a otro, ¿ya? De un cromosoma a otro. ¿Ya? Entonces, eh, este crossing over solo se da en paquiteno. Ahora, ¿qué se ve en diploteno? En diploteno se ven los quiasmas. ¿Y qué son los quiasmas? Los quiasmas son las huellas dejadas por este crossing over, ¿ya? El lugar donde ha habido, la posición donde ha habido ese intercambio se llaman quiasmas, ¿ya? El lugar donde ha habido el crossing over, ¿ya? Los quiasmas son visibles. Eso se ve en diploteno, ¿ya? Y en diacinesis, bueno, ha habido ya la fragmentación de la membrana nuclear, ¿no? Y estos quiasmas han migrado hacia los extremos, las puntas de los cromosomas, ¿sí? Ya no se ven tampoco, dejan de verse, ¿ya? Entonces, no te olvides, leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Leptoteno, comienza la condensación, ¿ya? Están buscándose los cromosomas homólogos. En cigoteno los cromosomas homólogos se han encontrado, se han ubicado uno al lado del otro, ¿ya? En paquiteno ha habido el intercambio cromosómico, el crossing over, ¿ya? Que va a introducir variabilidad genética, ¿ya? Diploteno, ¿sí? Diploteno, eh, se ven los quiasmas, que son las huellas dejadas por este crossing over, y en diacinesis ya no se ve estas huellas, ¿no? Estos quiasmas han migrado hacia los extremos, ¿no? Y la membrana se ha fragmentado, la membrana del núcleo se ha fragmentado, ¿no? Eh, ahora, después, después, ¿qué pasa? Bueno, las células otra vez pasan a metafase, ¿no? Que están todas en el plano ecuatorial, ¿ya? Eh, luego, las células, los cromosomas
homólogos, cada uno está migrando hacia los cromosomas, no, perdón, las cromátides están migrando hacia los polos opuestos, ¿ya? Y finalmente telofase, bueno, ya han llegado a los polos opuestos y hay una división hay una citocinesis, ¿no? División del citoplasma y se divide la célula en dos. Ya se divide la célula en dos. Entonces, en este caso, ¿ya? Se generan dos células, ¿ya? Va a generar dos células haploides, ¿ya? No hay acá hay una reducción del material genético, ¿ya? Posteriormente pasa a la meiosis 2, que es la meiosis ecuacional, ¿ya? Meiosis ecuacional, ¿sí? Y en este caso, ¿ya? Se da otra vez profase 1, ¿no? Profase 2, perdón, ¿no? Otra vez comienza todo lo mismo, ¿no? Condensación, desaparición de membrana, ¿no? Metafase, los cromosomas han llegado al plano ecuatorial, ¿sí? Anafase, las cromátides hermanas están migrando hacia los opuestos, ¿sí? Y telofase, ya llegaron a los polos opuestos y finalmente la citocinesis, la división de citoplasma generando cuatro células hijas. Entonces, resultado de la mitosis, de la meiosis, perdón, es que a partir de una célula diploide, 46 cromosomas, va a llegar a formar cuatro células haploides, 23 cromosomas. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Y por qué solo se dan las células sexuales? Porque recordemos que el espermatozoide y el óvulo tienen que encontrarse para fecundar y producir un cigoto. Por eso que cada una de estas células tiene 23 cromosomas. Al sumarse, bueno, da 46, ¿no? No podría, si no se reduce la información genética, nosotros cada generación pues seríamos poliploides, ¿no? Porque seríamos 46 más 46, 92 cromosomas, ¿no? 92 cromosomas y eso no podríamos tener, ¿no? Y así en forma creciente, ¿sí? Bien, ahora, bueno, ya esta parte la avanzamos antes que se nos acabe la hora. Reproducción sexual, ¿sí? Bueno, en plantas con flor, tenemos que la flor tiene pétalos, tiene sépalos, no pétalos. Los pétalos son coloridos, los sépalos son verdes, ¿no? Eh, También son hojas, ¿no? Tiene la estructura masculina, que es el estambre, constituido por la antera y el filamento, antera y filamento, y el estigma, ¿ya? Todo este gineceo es estructura femenina, constituido por el estigma, el estilo, el ovario y dentro de él el óvulo, ¿ya? El óvulo. Eh, Dentro de del estambre, ¿ya? Es que bueno, el estambre es el órgano masculino, no el órgano. Eh, Tenemos a las anteras, ¿no? Las estructuras externas superiores. Estas anteras, si nosotros las cortamos, podemos ver tecas constituidas de microsporangios, ¿no? A ver, acá se ve más bonito, creo. Así, acá. Ya. Este es el proceso de la microsporogénesis, o sea, la formación de microsporas. Estas microsporas finalmente van a dar lugar a granos de polen y por ende al polen, ¿sí? Eh, Chicos, me dan un minutito porque me estoy quedando sin batería en el teléfono y necesito internet.
Entonces, la microsporogénesis, como les decía, es el proceso de formación de las microesporas. ¿Ya? Estas microesporas van a generar granos de polen, finalmente. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se produce esto en los sacos polínicos? ¿Dónde están los sacos polínicos en las anteras? ¿Ya? Estas anteras tienen 4 sacos polínicos. ¿Sí? 4 sacos polínicos. Dentro de estos sacos polínicos están, ¿ya? O estos sacos polínicos albergan, tienen a las células de los microsporocitos. Estos microsporocitos son células diploides, ¿ya? Células diploides, que por meiosis, ¿ya? Van a generar primero dos células y luego 4 células, ¿no? Cuatro células hijas, ¿ya? Pero van a reducir su información genética, pues no la mitad. Entonces, de diploides pasan a haploides. ¿Ya? De diploides pasan a haploides. Y estas a su vez, ¿ya? Estas microesporas, ¿ya? Van a madurar, van a generar granos de polen que van a tener núcleos espermáticos, ¿ya? Y núcleos vegetativos, ¿ya? Así como núcleos del túbulo. Entonces tenemos al microsporocito, que es la célula del jaco polínico, por meiosis 1, ¿no? Reduce su información genética, ¿ya? Por meiosis 2, mantiene su información genética, pero reducida, ¿ya? ¿No? Entonces tenemos 4 células, 4 microesporas haploides, ¿no? Acá. Microsporocito, una meiosis, 2 meiosis, microespora. Y luego hay una cariocinesis, o sea, ¿qué significa? Que hay una división del núcleo, o sea, el núcleo se duplica, ¿ya? Pero no hay una citocinesis, o sea, no hay división del citoplasma. Se queda una célula con 2 núcleos, ¿ya? Un núcleo generativo y un núcleo tubular, ¿ya? Un núcleo generativo y un núcleo tubular. Luego pasa por otra cariocinesis, ¿ya? Otra cariocinesis, división del núcleo, pero no hay división de citoplasma, ¿ya? Y se producen 2 núcleos espermáticos y el núcleo tubular. Se mantiene el núcleo tubular, el núcleo generativo se divide en núcleos espermáticos, ¿no? Entonces, y de esta forma, ¿no? Se transforma en un grano de polen, ¿no? En un polen, que es el gameto sexual masculino de la planta, ¿no? ¿Sí? Entonces, tiene esta estructura, ¿no? La célula, el polen con su tubo polínico, ¿no? Los núcleos espermáticos, que son 2, y el núcleo vegetativo, ¿ya? ¿Sí? O núcleo tubular, ¿ya? Es el grano de polen, ¿sí? Así se originan los granos de polen. Ahora, en el caso de la megasporogénesis, es la generación de óvulos, ¿no? La generación de óvulos en las plantas, ¿ya? Tenemos acá la megasporogénesis,
¿ya? El megasporocito, que es la célula, ¿no? Que va a dar origen a los óvulos. Este megasporocito, miren, pasa por una meiosis 1, divide su información genética. Pasan a la meiosis 2, mantienen su información genética, pero dividida en haploide, genera células de la megaespora. Estas células de la megaespora son células haploides, ¿ya? Son células haploides. Luego, esta célula, ¿ya? Estas 4 megasporas que se han generado, que son haploides, solo una va a mantenerse bien. 3 van a degradarse. ¿Sí? 3 van a degradarse. Solo una se va a mantener. Esta que se mantiene, esta megaspora que se mantiene, va a dividirse. El núcleo de esta megaspora va a dividirse. Entonces se genera la primera cariocinesis. División del núcleo, pero no del citoplasma. ¿Sí? Se divide y se forman, ¿no? 2 núcleos. Esta otra vez pasa por otra cariocinesis, se dividen 2 núcleos más, ¿no? Generando 4 núcleos y se vuelve a dividir, generando 8 núcleos, ¿sí? 8 núcleos. Ya, generando 8 núcleos. Estos 8 núcleos, ¿ya? Entonces, se va a denominar saco embrionario maduro. Ya es el saco embrionario maduro, ¿ya? Para que esto madure, se va a transformar. 3 de estos núcleos van a denominarse antipodales, que van a formar estructuras o partes de la planta, ¿ya? 2 núcleos se van a fusionar, ¿ya? ¿Ya? 2 núcleos se van a fusionar, denominado la fusión de los núcleos polares, ¿ya? Un núcleo va a ser el núcleo del huevo, un núcleo va a ser solamente el encargado de la fecundación, ¿ya? Y además van a haber 2 células sinérgidas, ¿ya? 2 células sinérgidas, que son células que van a ayudar al núcleo del huevo, ¿ya? Células, núcleos acompañantes del huevo, ¿ya? Entonces, ahí es un saco embrionario maduro, llamado megagametofito, ¿ya? Megagametofito, ¿sí? Entonces, acá lo vemos, ¿no? Estos 8 núcleos, 3, 6, 7 y 8, están acá, ¿ya? El tubo polínico, bueno, el polen va a tener que entrar por acá, ¿no? Avanzar por el tubo polínico, nadar, llegar hasta acá, fecundar el núcleo del huevo, ¿sí? Entonces, no acá, ¿no? El polen, acá está el estambre. En las plantas, por lo general, las plantas pueden hacer una fecundación ellas solas, ¿no? Pueden fecundarse ellas solas, ¿ya? Eh, entonces sale del estambre, salen los granos de polen, ¿ya? Entran dentro del tubo polínico, ¿ya? Del estigma, ¿no? Avanza, 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 ¿no? Y hasta que llegan hasta el núcleo del huevo, fecunda y genera, ¿no? Una semillita, ¿no?
Bueno, sistema reproductor humano, bueno, esto ya lo sabemos, ¿no? De qué está, cuáles son las partes del sistema humano. Glande, monopene, cuerpo cavernoso, glande, escroto, testículo, epidídimo. Profesora, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas Buenas tardes, tardes. profesora. No sé si podría ser posible que me explique una de las preguntas que vino en las preguntas, o sea, me explique una de las preguntas de esta semana que vinieron en el boletín, ¿Ya? ¿Cuál? que es la 10, porque no, la 10, De la semana 10. ajá, la pregunta 10 y 11 tiene que ver con lo que usted justo estaba, cuando entré estaba hablando sobre los núcleos, así. Eso me confunde un poco. ¿Podría explicarme esa A pregunta? ver, ya voy a ver, ya voy a bajar. Ah, acá lo tengo, creo. Ya, espérate un ratito. Espérate un ratito. Ya. Pregunta 10 y 11 dices, ¿no? Sí, profesora, porque justo tiene que ver con eso de... Ya. A ver, de un ratito. Ya. La 10 habla del estudio de unos granos de polen, ¿cierto? Profesora, está proyectando su pantalla porque solamente me quedé en sistema reproductor humano. Ah, ya, sí. Ah, ya, un ratito. A ver. Ya. Ah, ya ahorita te proyecto, espérate. Ya, ahora sí puedes ver, ¿no? Esta pregunta, ¿cierto? Dora. Sí, sí, profesora. Pensé que estaba abierto mi audio. Sí. Ya. Eh, ya. El estudio de unos granos de polen, ¿ya? De una planta desconocida, revela un número exacto de 36 cromosomas, ¿ya? Una planta desconocida, después que se hace el estudio, se ve que tiene 36 cromosomas. ¿Cuántos cromosomas? Ya nos dice, ¿cuántos cromosomas tendría la planta de la que proviene y cada una de las microsporas obtenidas en meiosis 2 respectivamente? ¿Ya? Eh, en un estudio de granos de polen. Entonces estamos hablando de los granos de polen. Ya, los granos de polen eh, son células reproductivas, ¿cierto? Masculinas, ¿no? Dice, revela un número exacto de 36 cromosomas. ¿Cuántos cromosomas tendría la planta de la que proviene y cada una de las microsporas obtenidas en meiosis 2 respectivamente? Ahora, como el grano de polen tiene 3 juegos de cromosomas, ¿no? Porque hay 3 núcleos, ¿cierto? 3N sería igual a 36, ¿cierto? Sí, profesora, estoy siguiendo. ¿No? Sí.
Porque acá, justamente acá, ¿no? ¿Ves, no? Sí estoy viendo, profesora. Ya, entonces acá tenemos 3 núcleos, ¿no? Mm, claro, el último, ¿no? A eso se refiere. Ajá, ajá, Claro, porque el otro creo que no está degenerado, algo así, ¿no? ajá. Sí, ¿no? Acá, ve. Tenemos 3 núcleos, ¿cierto? Acá. Sí, sí. Ya, entonces te dice, ¿no? Como el grano de polen tiene 3 juegos cromosómicos, o sea, y te está diciendo que es 36 su número total de cromosomas, te está diciendo, ¿ya? Ujú. Entonces, N sería igual a 12, ¿no? N Sí. sería igual a 12. Eh, pero, ¿qué es lo que pasa? Que ha habido, ¿no? Acá, en este caso, ha habido cariocinesis, o sea, duplicación nada más de su núcleo sin la citocinesis, sin la separación del, Ya, del plasma. ajá, del citoplasma, ¿no? Entonces, si estos 12 viene de una célula ¿de qué? De una célula de 24, ¿cierto? Porque vienen de una célula de 2N. Claro, porque recuerda que el microsporocito es una célula diploide, ¿no? Esto es una célula diploide. Él es 24, ¿cierto? Él es Sí. 24. Ya, si él es 24, su meiosis se va a dividir a 12, ¿cierto? Ujú. Entonces, en microsporas, él va a ser 12. Acá va a estar en 12. En Pero, microespora. claro, en microspora va a estar en 12, ¿cierto? Claro. Ya, entonces, pero acá, ¿qué hay? Una duplicación solamente de su núcleo, pero no de su citoplasma. Entonces, acá tiene 24, ¿cierto? ¿En qué parte? ¿En la que donde señala núcleos espermáticos? Claro, acá tiene dos, ¿no? Un núcleo generativo y un núcleo tubular, ¿no? Sí. Tiene dos núcleos, o sea, uno de estas microsporas ha generado dos núcleos, ¿no? Entonces tenía 12, ahora tiene 12 acá y 12 acá, ¿cierto? Tenía 12. Acá tiene Claro. 12, Hasta que los acá, Nancy no tiene 12, ¿verdad? Cada uno son NNN, ¿no? acá, 12. claro, acá tiene N, 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 ¿no? A ver, vamos a ver. Claro, acá son N, ¿no? N, y acá tienen 12, ¿no? Tiene 12. Acá, este de acá, este uno, este de acá, esta microspora es esta, pues, ¿ya? Es que no veo lo que señala. ¿Está ¿No? señalando algo? Sí, ay, discúlpame, discúlpame. No. A ver, ¿ya ahora sí ves? Mi Ahora sí PPT. veo. Ya, Claro, vas a discúlpame, repetirte. ¿ya? Mira acá, Sí, microporosito, 2 sí, n. sí, 2Ns. Acá llegamos, meiosis uno, meiosis 2, llegamos a microspora, haploide, Haploide N sería. Hasta N igual a microsporas. 12. Ahora, esta es microspora, acá, este núcleo va a haber una cariocinesis, o sea, duplica su núcleo, pero no duplica su citoplasma, pero no hay división del citoplasma, solamente dos núcleos. Entonces, esto sería 12, ¿cierto? Y este sería 12 también, ¿cierto? Claro, a partir de la quelocinesis es NN. Ahí lo entiendo, ¿no? Ya, estamos acá, ¿cierto? Ajá, estamos Acá ya ahí. tenemos 24 otra vez, ¿cierto? 24 de nuevo, claro, porque tenemos un N, tenemos un N. Ajá, un N más un N, exacto. Dos células, dos núcleos haploides, ¿cierto? Sí. Ya, pero uno de estos núcleos, el generativo, va a generar dos núcleos espermáticos. O sea, se va a volver a dividir porque va a haber otra cariocinesis. Ah, o Entonces sea, hay tres, mira. Uno, dos, tres. ¿Sí? Uno, dos, tres. ¿Cada uno tiene profesora, cuánto? disculpe, ¿está rayando con un lápiz o algo? Sí, estoy rayando. Eso no se puede ver, solo se puede ver su diapositiva. ¿Ah, sí? Ay, qué Sí. raro. A ver, espérate, a ver. Ya, ahí ves. Ah, ahora sí se puede ver lo que estaba haciendo. Ya, mil disculpas, no sé qué le pasa a esto. Ya, este microsporocito Sí, diploide. sí, lo entiendo, es un 2N, ajá. Pasamos En meiosis meiosis, 1, acá ya tenemos N,
Meiosis 2 tenemos N, 4. Este 1, Cuatro micropora, Ns. Ajá. esta micropora pasa acá. Hay una cariocinesis, o sea, se divide su núcleo, se duplica su núcleo, se divide su núcleo, pero no hay división del citoplasma. Entonces, ese micropora se queda con 2 núcleos, Ya entendí. ¿cierto? Ajá. Entonces, 12, 12, 24. Y luego, este núcleo generativo se va a volver a dividir, va a haber otra cariocinesis y se va a formar 2 núcleos espermáticos. Claro, pero el otro que no se divide, que es el núcleo. ¿Cuándo se divide, profesora? El núcleo tubular. El tubular no se divide, ¿no? El No. tubular solamente como baja nomás, algo así. Ujú. Ah, y por ¿Ya? eso es 3N. Ah, Ajá. Acá tenemos 3N, ¿no? sí, sí, Acá toda profesora. esta Ahí línea tenemos tenemos 3N. 3N. Entonces, nos dice el ejercicio que 3N es igual a 36, ¿no? Porque encuentren Sí, el grano de polen, que es este de acá, ¿no? O este de acá, no sé, ya, pero te dice que tiene 36. sí, y te pide de qué célula proviene. Entonces, si Claro, proviene de un 2N, ¿no? De un microsporógito proviene. claro, ¿no? Entonces, su haploide es 24, 12. Entonces, su diploide es 24. 24. ¿Sí? Sí, sí, profesora. Profesora, yo entendí con lo que usted me decía, pero este gráfico que ponen es un poco como muy general, ¿no? Porque ponen ¿Cuál? 4 y ¿Este? luego ponen, ajá, ese gráfico que está ahí, donde se ¿Este? divide, ajá, lo que usted me está mostrando, Ya. porque ese N pasa como 4, 4, luego pasa a más, o sea, es como más general, ¿no? Porque lo que pasa, estoy explicando lo que pasa en una microspora, ¿verdad? Sí, de acá, de 2N a una microspora pasa N. Claro, sí, sí entiendo, pero, o sea, ese gráfico que aparecen 4 y luego aparecen otros 4 y luego uno nomás se divide, eso es como más general, ¿no? Algo así. Ah, ya. Bueno, sí. Sí, igual, si querrías que se fuese más detalladito, entonces ya lo voy a poner como una sugerencia tuya, ¿sí? Que se modifique Mm, este gráfico. ya, profesora, gracias. Y la pregunta 11 que hablaba justo sobre fecundación, fue lo que estaba diciendo. A ver. mm, ya, a ver. Nos dice una planta con 20 cromosomas, ¿esa? Ajá, un planta con 20 cromosomas sufre Sufre una una mutación mutación. que causa que sus granos de polen tengan también 20 cromosomas. De esta manera, la planta es incapaz de realizar la doble fecundación. Señale cuál podría ser la causa más probable de esta incapacidad. Ah, ya, mira, acá ha habido una corrección. ¿Te dieron la corrección? No, profesora, no pude ir de viaje la semana. Ah, ya. ¿Cuál es la corrección? A ver, espérese. Claro, la pregunta no clara. Sí, es. Ya, a ver, nos dice, ya, que una planta, ya, te muestro, ya, mi diapo. Está bien, profesora. Ya, ¿ves mi pantalla, no? Sí, sí estoy viendo. Ya, nos dice que una planta con 20 cromosomas sufre una mutación que causa que sus granos de polen tengan también 20 cromosomas. De esta manera, la planta es incapaz de realizar la doble fecundación. Señale cuál podría ser la causa más probable de esta incapacidad. ¿Ya? O sea, no puede realizar, eh, no hay cariocinesis probablemente, ¿no? Ya. Una planta con 20 cromosomas sufre una mutación que causa que sus granos de polen tengan también 20 cromosomas. ¿Ya? O sea, si tiene la planta 20 y tiene sus polen 20, es lo que estábamos viendo hace un ratito, ¿no? Ajá. O sea, no ha bajado su información genética.
no ha reducido su información genética, debería tener 10 cromosomas. 10 cromosomas en la fase haploide, pero en verdad sus granos de polen deberían tener 30. Como que ¿Cierto? a ver, le entendí cuando usted dijo que debería tener 10, porque se supone que uno da N y otro da N, ¿no? Y serían 2N. Hasta ahí entendí. Y Ya, después, claro. No, si seguimos en la misma lógica de esto, ajá, si ella tiene 20 acá, debería ¿no? tener 10. Debería tener 10. Acá debería tener 10. Ajá, Y en el polen, ¿cuánto debería tener? también 10. 10, Bueno, 30, pues son 3. 30. Sí, Ajá, tienes razón, 30, exacto. ajá. ¿Sí? Ya, 30. Claro, y tiene 20. Y esa es la mutación que está mal. Ajá. De esta manera, la planta es incapaz de realizar la doble fecundación. Señale cuál podría ser la causa más probable de esta incapacidad, dice. La presencia de 2 núcleos tubulares en el grano de polen. A ver, 2 núcleos tubulares en el grano de polen. ¿Podría haber 2 núcleos tubulares en el grano de polen? No, porque no se divide, ¿no? O sea, no. Exacto, no se divide. ¿No? No se divide. Ya, muy bien. No. La ausencia del núcleo tubular en el grano del polen. Sí, sí podría ser, porque si no está el nudo tubular, está el otro, ¿no? El Claro, espermático que se divide en dos. exacto, podría ser 20. ¿Es Ah, verdad? ya. Sí, tiene razón. Alguien Ya, tenía la entonces, pregunta. ya. La presencia de 3 núcleos espermáticos en el grano de polen. No, No, porque si no. no, Tendría no, 30, no. ¿no? Claro, y además, más el núcleo tubular sería 40, entonces ya estamos haciendo otro plano ya. Ajá, exacto. La presencia de un solo núcleo generativo Ya me en ponen. el grano de polen. La presencia de un solo Mm, núcleo generativo en el grano de polen. Núcleo generativo en el grano de mm, polen. Si hubiera un solo em, núcleo generativo en el grano de polen, ¿podría ser 20? Sí, podría ser 20 sí, también. Podría ser 20, ¿cierto? Porque sería esto. claro, claro, solo tienes un núcleo, claro, estaría bien. Sí, sería, ajá. Ya, por eso que, y la ausencia de un núcleo sinérgido en el grano de polen, no, no, porque los núcleos sinérgidos son No del es, óvulo, del óvulo, sí, siempre será. Muy ¿ya? mal, muy Entonces mal. podría ser la B o la D, en verdad, ¿ya? Entonces ahí fue la observación de los profesores, ¿ya? Ah, Entonces, ya sí, que le dijeron. sí, exacto, o sea, como que está mal, le falta terminar de plantearse mejor a la pregunta, como para que solo sea la alternativa B o solo sea una alternativa D. Claro, porque no puedo dar dos claves. Ajá. Sí, pero Está sí bien, entendiste, profesora. ¿no? Sí, sí entendí, la verdad, me explicó bastante bien. Y la pregunta es si te me puede ayudar también, porque también tengo un problema con respecto a mitosis y meiosis, a cuando me piden, cuando combinan palabras como cromátides o tétradas, eso me marea un poco. Ya, mira, ¿ves la imagen? ¿Ves mi imagen? ¿Ves el cromosoma? Sí, sí, profesora, sí estoy viendo. Esta es una cromátide. Todo esto. Esta es otra cromátide. Solo, ¿Ves? solamente un palito nomás. Palito. Es solamente como que una parte, la parte de la mitad y tengo una cromátide, una cromática. Exacto. Ah, ya, claro, sí, como si fuese un palito. Claro, sí. Este brazo, toda esta cosa es una cromátide y esta cosa es otra cromátide. Ah, ¿Sí? sí, Ya. Cuando hablamos de tetradas, es porque están todos los brazos acá juntos, mira. 4. 1, 2, 3, 4. eso ¿Sí? pasa en la meiosis uno creo, ¿no? Ajá, En la reduccional. ajá. Exacto. Ok, ok. Entonces, ahí está como que, ahí son dos cromosomas por separado, ¿no? Que Son ambas dos se cromosomas. juntan. Exacto, son 2 cromosomas. Sí, 2 cromosomas. Entonces, Ujú. hablamos de Los una cromosomas, tétrada los y cromosomas otra homólogos, cromática. ¿ah? A ¿No? homólogos. Homólogos es que tienen el mismo tamaño o algo así. No, 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 no. Es que este cromosoma, por ejemplo, es el cromosoma 1 de papá y el cromosoma 1 de mamá.
Es como, Cromosoma sexual. ya entiendo, es como cromosoma como que de los que van a producirse, ¿no? Ya, está Ajá, bien. Entonces, cuando hablamos de las tétradas, estamos hablando de dos cromosomas homólogos, pero que tienen cuatro cromátides. Porque cuando exacto. se Ajá, sí. dividen, creo que también hay una pregunta, claro, cuando se dividen, ahí te piden, ¿no? O sea, eso sí entiendo, porque es, bueno, cigoteno, paquiteno. Luego de la diacinesis, sigue la querocinesis uno creo, y ahí es donde se ponen uno sobre otro, creo, algo así. Ujú. Entonces, en ese caso, profesora, si me dirían cuántas cromátides hay en la diacinesis uno de la meiosis reduccional, yo respondería, a ver, Ya, regresemos a tu pregunta, ¿no? A ver, tu pregunta, ¿qué ajá, te dice? pregunta, por favor. Ya, un roedor andino Treinta presenta cuadros 40 cromosomas característicos de su caracteres especie se y se pretende pretende. caracterizar el comportamiento meiótico de sus cromosomas. Luego de extraer células de las gónadas, porque solo encontramos en las gónadas, ¿no? De este ratón se obtienen células metafásicas, o sea, alineadas en el plano ecuatorial, no en placas ecuatoriales únicas, células metafásicas de placas ecuatoriales únicas y dobles. ¿Cuántas cromátides se esperaría contar en cada tipo de célula respectivamente? Hay dos placas, ¿no? Hay metafases de uno solo y metafases dobles. ¿Cuántas cromátides se esperaría contar en cada tipo de célula respectivamente? Acá nos da la respuesta, ¿ya? Si el ratón presenta 40 cromosomas, estos 40 estarán formando una doble placa en metafase 1, ¿ya? En Una metafase doble 1. placa. O sea que Y estarían, los dos N estarían ahí como todo ahí juntos, ¿no? O sea, algo así. sí, ajá, en metafase 1, sí, claro, ajá, una doble placa, sí. Y en metafase 2 solo habría una placa de 20, ¿no? Porque ya estamos reducidos. Acá seguimos en haploides todavía, pues, ¿no? Sí, Diploides, perdón, estamos diploides, en diploides. metafase uno seguimos en diploides, como un dos Claro, N, diploides, ¿no? exacto, 2N. Ujú. Y en Y ya en metafase metafase 2 2 ya es estamos N en haploide. haploide. Claro, Claro. entonces te dice, ¿no? Por eso, me dice, si el ratón presenta 40 cromosomas, estos 40 estarán formando una doble placa en metafase 1. Y en la metafase 2 solo habría una, pues porque ya se redujo, ¿no? Como cada cromosoma está formado por dos cromátides, se contaría con 80 cromátides, ¿no? 80 bracitos en metafase 1 y 40 en metafase 2, ¿cierto? Ya entiendo. Sí, sí, sí entiendo que, o sea, como son cromosomas que son dos cromátides, lo multiplica por dos nomás. Ajá. Profesora, Ujú. entonces, si esta pregunta yo tendría en la anafase, que es ya la separación, ¿no? En la metafase uno, perdón, decidiría en la anafase uno, estaría hablando de, a ver, 40 cromátides, 40 cromosomas, o sea, 20 cromosomas para cada uno, o sea, 20, perdón, 20 cromátides para cada uno. 20 ¿Estaría hablando cromosomas de para eso? cada uno. 20 cromosomas en metafase 20 cromosomas para cada uno, ¿no? 20 cromosomas. Claro, porque en metafase ya están migrando, ¿no? Sí, tiene razón lo que está diciendo, sí, porque o sea, son 40 cromosomas y cada uno tiene su cromátide, pues se van juntos, se van como que al separarlas, tú cuando separas, no separas cromátides, no separas cromosomas, en la Claro, metafase uno. claro, ajá. Separas cromosomas. Separas cromosomas. Ya, sí, bueno, yo sí entiendo, o sea, Pero creo que ¿sabes qué? faltamos. ¿Sabes qué te recomiendo? Dime, Mirar un profesora. video interactivo de meiosis y mitosis. Sí puede ser un poco confuso, ¿no? Es un poco confuso, pero te recomiendo algún video interactivo, ¿ya? Que te pueda, en el que puedas ver cómo se están moviendo los cromosomas, para que esa imagen se te quede en la cabeza y te acuerdes, porque las imágenes visuales son mucho mejores. Sí, sí, tiene razón, porque yo siempre me acuerdo de metafase uno. Metafase es la placa donde hay mayor condensación, porque Exacto, todos son porque te juntitos, acuerdas, ¿no? ajá, ajá, sí, pero fíjate interactivamente cómo se están moviendo los cromosomas, ¿sí? Sí, sí, porque Bien, justamente eso, yo veo que se dividen así como un Pac-Man, que ahí se van, y por eso yo decía que se van cromátides, pero ahora que lo pienso, si se van así, pueden ser cromosomas, ¿no? ujú, Mm, sí, sí. Entonces, ahora, disculpe, ¿sabe o sea, usted podría decirme, o no sé si tal vez sabrá, ¿no? ¿Qué podría venir el domingo en este examen? no, no sé, ¿O no sé. sabría Pero te la va a venir información? desde las
6 hasta las 9, ¿no? Bueno, en teoría dice que desde la semana 1 a la semana 9, Ah, ok, pero ya, entonces de la semana bueno, 1 a la semana 9. Entonces, sí, eso. sí, Ajá. No sé qué sí. tema, pues. Ajá. Bien, mucha suerte, nos vemos, cuídate. Ya, profesora, muchas Chao, gracias por la Nora. Hasta paciencia. luego. No te preocupes.